Bien, buenos días, jóvenes. Vamos a retomar esta temática, la función electoral. Decíamos que la función electoral permitía que se dé una democracia directa y sobre todo debe garantizar la participación de todos y cada uno de nosotros. Ahora, nosotros planteábamos la pregunta, ¿cómo está conformada esta función propiamente electoral? Y voy aquí a ir sintetizando un poco. Podemos ver en esta pantalla lo que nos manifiesta. Está conformado por el Consejo Nacional Electoral y por el Tribunal Contencioso Electoral. Los dos están integrados por miembros que ejercerán sus funciones por 6 años y se renovará parcialmente cada 3 años. El presidente del Consejo Nacional Electoral, en este caso Diana Tamaín, es la presidenta o representante de la función electoral. Ya representa a toda la función electoral. ¿Quién nombra a los integrantes de estos elementos del Consejo Nacional Electoral, principalmente de esta función electoral? Es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que la estaremos esclareciendo en esta nueva parte o en esta última función del Estado ecuatoriano, que es la función de transparencia y control social. Entonces, ¿qué debe poner usted en su trabajo directamente? La función electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, cada uno con 5 miembros que ejercen sus funciones por 6 años y se renueva parcialmente, cada 3 años. Ahora, ¿cuál era la función propia o cuál es el fundamento del Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál era la función? ¿Qué hacía el Consejo Nacional Electoral? Ayúdeme. Organiza, Vamos, Ismael. dirige, vigila y garantiza de manera transparente los procesos electorales. Ya, y poniéndole como ejemplo, está muy bien, eso es lo que nosotros dijimos, aquí está propiamente. Como ejemplo, ¿cómo ejemplificaríamos lo que hace el Consejo Nacional Electoral? ¿Alguien podría poner un ejemplo? ¿Alguna idea? Si dice organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales. Si no se comprende, a ver, yo les voy a poner un ejemplo. Se dan las elecciones, las últimas elecciones del 2021. Entonces, el Consejo Nacional Electoral lo que hace es organizar para que las personas, todas las personas puedan acceder al voto. Generar el padrón electoral para que sepamos quién realmente debe votar y en qué lugar debe votar. ¿Se acuerdan que el Consejo Nacional Electoral estaba diciendo tales personas deben votar en cierto lugar, en cierto colegio, en cierta parte? ¿Sí? ¿Quién hace eso? ¿Quién organiza? Es el Consejo Nacional Electoral. ¿Quién vela porque sea transparente y pueda darse sin ningún inconveniente? Es este Consejo Nacional Electoral. ¿Quién después organiza todas las votaciones, genera el conteo del sistema? Es el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral cumple una función sumamente importante, que no es solo cada 4 años que se va a nombrar presidente, sino es todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque además controla a los movimientos y partidos políticos. La participación de estos movimientos y partidos políticos realmente está organizado a través del CNE. Y veíamos que hay otra función, el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuál era la función de este Tribunal Contencioso Electoral? Ayúdeme, María. ¿Cuál era la función? Como Alicia me puede repetir. Claro que sí. Vemos ahí el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no es cierto? Ya decíamos que el CNE organiza, dirige, vigila y garantiza. ¿Qué hace el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Qué hacía? El objetivo de una retroalimentación. ¿Quién recuerda? Y si no pasamos a ir observando. ¿Quién se acuerda?
sancionar a partidos políticos por incumplimiento de las normas. Ya, sancionar. Ajá. Sancionar, es el ente sancionador quien regula el gasto electoral, la propaganda y sanciona si no se está cumpliendo este elemento. Ahora, ¿cuáles? Esas son sus funciones, pero directamente ¿de qué se encarga? Se encarga de administrar justicia en materia electoral. ¿Qué quiere decir esto? El CNE, por ejemplo, le dice al partido de las 6 que está aquí, ustedes no cumplen los requisitos para ser un partido político, porque no han presentado todas las firmas. ¿Qué pasa? Se llega al Tribunal Contencioso Electoral y este tribunal sanciona y veta, es decir, ya usted no puede seguir siendo un partido político porque no ha cumplido con los requisitos. Esas son las dos entidades más importantes de la función electoral. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Profe, regrese a alguna diapositiva. Ahí, si usted no copió, no tomó nota, ahí está. Entonces, administra justicia en materia electoral, por lo tanto, sanciona. Sanciona cuando los partidos políticos, cuando no se ha cumplido lo que la normativa plantea. Nada más. Sencillo los dos elementos. Ahora, veíamos y hemos revisado 4 funciones del Estado. ¿Cuáles eran estas funciones? Ahí deme, Steven Mora, ¿cuáles eran las funciones del Estado? Las que ya revisamos. Unita, así de memoria, la que se acuerde. La que se acuerde, unita. Mire que está viendo una ahí. No me va a decir que no se acuerda la que está viendo en este momento. Función. Administrar justicia en manera No, como administrar justicia. No, a ver, no me lea. Digo que el Tribunal Contencioso Electoral pertenece a una de estas funciones. ¿Cuál era la función? La función que garantiza el voto. Los derechos políticos de los ciudadanos. Ahí está. Nos vamos perdiendo, Steven. Vamos más atentos, vamos. No hay problema, pero vamos más atentos. Vamos, funciones. José, las funciones del Estado, las 4 que vimos. Una, deme. Señor Jacome. Chan. No me diga ya se dañó el audio. Ahí sí ya no le creo. Vamos, José. No sé, dice. Como no sé, simplemente revise, ahí está su cuaderno. No me diga que no está con el cuaderno al lado. Es que no tengo el cuaderno. ¿Cómo que no está con el cuaderno? ¿Y dónde está? Vamos, John. Función administrativa. ¿Cuál función administrativa? ¿Cuál? Vea en sus temas, no debe aparecer función administrativa. Dice, función Dígame. legislativa. Ya, vamos, una, función legislativa. Andrés. La función ejecutiva. Ejecutiva, ya, muy bien. Vamos, Yair. Reivindíquese. Otra. Función Está bien, sí, está bien. Siga. La que iba a decir, ¿qué? Siga. Judicial. Muy bien. Vamos, María. Vamos 3. Función electoral. Función electoral, la que estamos viendo ahí. Entonces, hemos visto ejecutiva, legislativa, judicial y electoral. Ismael, ¿cuál nos falta? La función de transparencia y control social. Perfecto, sencillo. Entonces, en la evaluación saldrá cuáles son las 5 funciones del Estado. Ya le estamos repasando. Seguiremos con esto. Obviamente, esto no es de un momento a otro que nos aprendemos, pero vamos a continuar. Vamos con esta perspectiva. Función de transparencia y control social. ¿Cuándo se crea la función de transparencia y control social? A partir de la Constitución de 2008. Hay 2 funciones que no existían antes, la de transparencia y control social y la función
electoral. Estas están creadas a través de la Constitución de 2008. ¿Sí? Ahora, la función de transparencia y control social, ¿qué realiza? Promueve e impulsa el control de las entidades, organismos del sector público y privado para que presten, sobre todo, servicio de interés público para todos, con responsabilidad, transparencia, eficiencia y equidad. Vamos un poco puntualizando. Entonces, ¿qué hará la función de transparencia y control social si dice promueve e impulsa el control de entidades y organismos del sector público? ¿Qué hará? ¿Qué se les ocurre en base a esta definición? ¿Qué hace? Emilia. Justo a mí me tocó, dice Emilia. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hará la función de transparencia y control social? No me vaya a leer, por Dios, no es de la lectura. Sí, interprete. No. Promueve e impulsa el control de entidades y organismos del sector público. ¿Qué hará entonces? Vamos pensando. O sea, ideas. promueve las funciones de las empresas públicas. Por ahí hay algo, ahí al final dijo empresas públicas, por ahí va algo. Y privadas. Bueno, más que promover, digámoslo así, controla que estas entidades, que estos organismos, que estas empresas estén funcionando acorde a las necesidades del interés público, no a los intereses de los políticos, no a los intereses en general, sino a los intereses de nosotros. La función de transparencia y control social se generó bajo esta perspectiva, para que podamos tener un organismo que controle el sector público y privado en cuanto a sus empresas y podamos todos tener acceso. Por lo cual, existen varias entidades ligadas a esta función. Los representantes de esta función provienen, mejor dicho, del pueblo y de la ciudadanía en general, y son electos mediante concurso público, pero apoyados en otras entidades. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la función judicial, la función de transparencia y control social está conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta entidad es sumamente importante. Acuérdense, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombra a los representantes de la función electoral. Es muy importante esta consideración. Además, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias de compañías. Están controlando directamente, entonces, el gasto y el acceso del pueblo a estas consideraciones de empresas, de servicio al público. La Defensoría del Pueblo también uno puede poner quejas sobre el trato de ciertas empresas públicas y privadas, como ha sido en cuanto al acceso de los individuos de la sociedad a estas entidades. La función de transparencia y control social, o llamado quinto poder del Estado, que es este control de participación ciudadana y control social, realmente cumple una función sumamente relevante. Debe vigilar que el acceso, la calidad, sean de la mejor manera posible para la ciudadanía. Vamos a ir complementando esta perspectiva. Entonces, los representantes de esta función provienen del pueblo y de la ciudadanía. Hay algo muy importante de la función de transparencia y control social y sobre todo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no es por popular, que no depende del criterio del presidente, que no depende del criterio de la asamblea, que no es parte de un partido político, sino que viene del pueblo en sí mismo, de la ciudadanía. Obviamente que tienen algunos requisitos, pero es importante tomar esta consideración. Hay algunas funciones de las instituciones integradas. ¿A qué me refiero con instituciones integradas? La Contraloría, la Defensoría, las superintendencias, el Consejo de Participación Ciudadana.
el presidente de cada una de estas instituciones integradas tiene funciones específicas. Vemos aquí, por ejemplo, están reunidos en la función de transparencia y control social todos los presidentes de cada uno o representantes de cada una de estas entidades. Aquí el Contralor General del Estado. Ahora enjuiciado, deben ustedes saber, Gustavo Celi. Más el representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los demás representantes. Cada uno de estos presidentes o representantes de cada, o el Contralor, o como tengan el nombre que tengan, de las entidades asociadas, cada uno de estos presidentes tiene funciones específicas que se enmarcan dentro de la función de transparencia y control social. Vemos ahí 4 de las funciones de los presidentes de las instituciones integradas. Coordinar el plan de acción de las entidades de la función. Articular, y este es uno de los elementos por los cuales se creó esta función. Articular la formulación del Plan Nacional de la Lucha contra la Corrupción. Ahora, vemos que miembros propios de esta misma función o de las entidades o instituciones integradas han generado actos de corrupción. Y ahí nos queda la duda. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué razón se da esta consideración? Estamos muy ligados al poder en esta perspectiva. Por lo tanto, a veces se tergiversa el sentido propio de una entidad, de una función del Estado, en este caso, que se ha conformado desde 2008. La función principal de la transparencia y control social es eso, transparentar los procesos de las entidades públicas, por ejemplo, la empresa eléctrica, la empresa de agua potable, qué sé yo, cada uno de estos elementos, cualquier empresa debe estar sujeta a normas y demás consideraciones y deben tener un gasto prudente en base a las necesidades. Por lo tanto, se creó esta función específicamente designada y guiada para que no se dé la corrupción. La lucha fundamental y específicamente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es luchar contra la corrupción. Ahora, además, deben presentar o pueden presentar a la Asamblea propuestas de reformas legales en el ámbito de sus competencias para que no se dé principalmente la corrupción. Y deben, ¿quién controla? Porque si vemos, ¿quién controla las demás funciones? Está a cargo la Asamblea, pero también la función de transparencia y control social está a cargo de informar y de vigilar a las demás funciones. ¿Quién controla a la función de transparencia y control social? Es la Asamblea Nacional. Por eso debe informar anualmente a la Asamblea Nacional de las actividades relevantes a sus funciones. Vamos a tomarnos un momento ahí hasta ir complementando esta perspectiva. Gracias. Vamos cerrando esto. Sabemos muy bien, Pablo Celi de la Torre fue electo unánimemente hace un tiempo presidente de la función de transparencia y control social. Era el Contralor General del Estado y fue nombrado funcionario de la transparencia y control social. ¿Por qué he traído a colación y justamente lo que les decía a este representante? Porque es quien mayormente ha generado actos de corrupción y que están siendo juzgados, que están llevados a cabo por la función judicial, en este caso. La idea era que el representante, en este caso el Contralor, tenga la posibilidad de transparentar todos los procesos. Al final, no vemos esa consideración. Vamos a ir revisando algunas de estas entidades ligadas a la función de transparencia. Primero, la Contraloría General del Estado. Y con esto vamos a ir cerrando la clase para no agobiarnos tanto. La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos.
Es técnico porque lleva a cabo todos y cada uno de los procesos, archiva la información de todas las empresas y todos estos elementos. Por eso es técnico y lleva a cabo un control y monitoreo de cómo se están llevando las finanzas. Lleva además procesos administrativos en contra de algunas entidades o gobernantes. Custodia los bienes públicos, ingresa gastos, inversiones y demás elementos. Sabemos muy bien en el último proceso del paro nacional 2019 se dio la quema de la Contraloría General del Estado. ¿Por qué la Contraloría General del Estado está encargada de llevar estos procesos administrativos? Por lo tanto, es muy importante en cuanto a conformación como entidad que pertenece a la transparencia y control social. Bien, jóvenes, vamos a ir cerrando aquí. Este elemento retomaré desde esta parte de la clase, así que no nos angustiemos. Lo que me interesa que puntualicen es que la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de los recursos del Estado, ¿sí? Eso podemos puntualizar. Ahí podemos ir cerrando.